Hoy día existe una opinión o existe un discurso que habla sobre eso, sobre la transparencia, sobre la disponibilidad de información que hay. Yo creo que eso no lo podemos negar. El punto está en cómo está esa información. Puede que haya información disponible para las comunidades, pero esa información está en otro idioma. Mi experiencia laboral tiene que ver con trabajar desde una escala muy local, digamos, con pueblos originarios. Soy miembro del pueblo mapuche, soy una profesional indígena y trabajo, digamos, desde mi identidad. Creo que todavía no es para nada equitativo el acceso a la información. Yo creo que pocas cosas son parejas en este momento. La información es un poder que sirve para manipular, que sirve para tomar decisiones, para tener una opinión. La mayor inequidad es que uno lo ve en los procesos de participación ciudadana, donde tú tienes un gerente sumamente informado que te puede dar todas las respuestas técnicas del caso frente a una persona que vive al lado del río, en este caso, por años y años y años, pero no tiene la misma manera de rebatir o contraargumentar, porque no tiene las herramientas técnicas nomás. La información está para quienes tienen personas especializadas en poder leer ese tipo de información, de poder interpretarla. Esas personas las tienen hoy día las empresas, las tienen quienes hoy día buscan generar riqueza en base a la naturaleza. Y yo creo que ahí hay un trabajo grande que hacer que tiene que ver con que esa información realmente sea accesible a las comunidades y sea entendible para las comunidades también. Es un tema en sí mismo, ¿no? Porque está sujeto al uso de tecnologías, ¿no es cierto?, a una familiarización básica con los lenguajes, ¿sí?, a un conjunto de condiciones que ya son limitantes. Y ni hablar si nos ponemos en un contexto que nos mostró ahora, por ejemplo, la pandemia. En las áreas rurales hay una complejidad y una realidad que no siempre se entiende, ¿no?, en otra escala, que tiene que ver con lugares donde no hay electricidad, lugares donde hay muy poca conectividad. Las personas que estamos un poco más relacionadas con el internet y la tecnología posiblemente sí tengamos, pero no es lo mismo para una persona que vive más arriba, que son comunidades donde también viven las personas más antiguas en el territorio. Y generalmente ocurre también de que las comunidades tienen que hacer este trabajo en tiempos extra a su vida. Y eso es inequitativo también, porque me doy el tiempo para hacerlo, porque me interesa. En cambio los otros están cada uno recibiendo sus sueldos por hacer la evaluación, que es lo que le corresponde al Servicio de Evaluación Ambiental. Pienso que un reflejo de esto es el Acuerdo Regional de Escazú, que pone énfasis justamente en estos temas que tienen que ver con acceso a la información, con la participación pública y haciendo hincapié también, ¿no?, derechos humanos ambientales. O sea que creo que tenemos como un largo camino de profundizarlo más, ¿no? O sea, creo que son buenos los pasos que se dieron y creo que los pasos siguientes tienen que ver con profundizar más esta integración que se quiere lograr en relación con el acceso a la información.